Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes. Literarios. Hola amigos de Componentes Literarios, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Y bueno, hoy estamos muy contentos de recibir a Bárbara Soca da Silva, quien es traductora y profesora de portugués. Y hoy nos trae un gran tema, pues va a hablar sobre dos historietistas, Maitena y Power Paola. Disfrútenlo. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las manos de El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación, Bárbara. Gracias por estar aquí. Hola, bueno, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes y bueno, agradezco la invitación también. Muchas gracias. Pues vamos, ¿qué te parece si comenzamos con tu trayectoria? Que nos platiques más a fondo, ya que ahora comenté que eres traductora y estás dando clases. Platícanos ahora de dónde estás residiendo, en qué te estás enfocando dentro de los estudios que estás llevando a cabo para que vayamos entrando en materia con este tema que nos traes. Bueno, yo soy de Brasil, del estado de São Paulo, y yo empecé a investigar y estudiar historietas en los años del 2012 en la maestría. Pero antes yo leía historietas más de Brasil y no me gustaban los superhéroes y todo eso. Entonces, cuando adentré la maestría y empecé a ir a eventos y congresos de historietas en Brasil, me di cuenta que es como un mundo muy grande y hay muchas mujeres historietistas que son estupendas. Entonces, bueno, como estaba más contenta de investigar algo en el medio que cuando yo, bueno, era menor, no encontraba. Entonces, eso como amplió los horizontes de la investigación, pero empecé investigando sobre las traducciones de Mafalda, de Quino. Ah, sí, perfecto. Entonces mi maestría es más sobre Mafalda y ahora en el doctorado estoy investigando más sobre Maitena y algo que se convirtió como una reflexión sobre qué es este mundo de las historietas ahora en Brasil y qué se encuentra sobre mujeres que son historietistas y qué se traduce. Entonces, para hacer un puente con la historia y trayectoria de Maitena, me puse a investigar también a Power Paola, que es, bueno, Maitena es argentina y Power Paola es ecuatoriana y colombiana. Así es. Muy bien. Y bueno, ahora estás estudiando, más bien resides en Estados Unidos, ¿no? Sí, verdad, bueno. Y ahí estás dando clases. Sí, y hubo, bueno, cambios de la vida y nunca había pensado en vivir en Estados Unidos. Pensaba en irme a América del Sur y cosas así, pero bueno, estoy aquí ahora y doy clases de portugués para hablantes de español en la Universidad George Washington. Y lo que también está muy bien porque antes yo trabajaba más, bueno, cuando se traduce, yo trabajo más del portugués, bueno, del español hacia el portugués, pero ahora también puedo pensar en esta inversión, como hablantes de español ven el portugués y cómo hacer ese proceso de aprendizaje más sencillo para ellos.
Claro, sí, eso es bien importante y también para este tema que ha tenido una evolución bastante interesante ahora que hablabas, por ejemplo, de las traducciones de Quino, de la historieta de Mafalda, y en este sentido, cómo vamos pues ya enfrentándonos también a que las mujeres están dentro de hacer historietas, ¿no? Y cómo es la temática que escogen, porque si bien aquí encuentro dos puntos de relación, una que Kino, su personaje principal, pues se trata de una niña, una mujer, ¿no? Digámoslo así, y que tiene una conciencia social bastante amplia, que hay mucho de dónde sacar en esta historieta. Y por otro lado, pues ahora que ya comenzaste a introducirnos con este tema magnífico, ¿cómo es que vas viendo las diferencias a lo mejor estilísticas en el paso del tiempo con Maitena y por supuesto con Power Paola? Sí, bueno, puedo incluso empezar con Kino también, porque Ujú. hay muchas semejanzas entre Kino y Maitena por lo del soporte donde empezaron a crear historietas. Entonces ellos primero vino como los periódicos y las revistas, principalmente las revistas y suplementos de revistas en Argentina, y después pasaron a los periódicos y lograron los libros publicados, y eso fue lo que hizo tanto Kino cuanto Maitena a llegar a la popularidad que llegaron en todo el mundo, ¿sí? Bueno, con Power Paola, porque Maitena, hay una diferencia ahí como unos 15 años entre Maitena y Power Paola, entonces eso de las generaciones también está como, es un elemento importante, pero ahora con Power Paola, que empezó a hacer historietas desde niña, así como Maitena también. Las dos son autodidactas, como Ujú. aprendieron a dibujar Solas. solas. Pero también esa es una diferencia interesante entre las dos, porque, bueno, Maitena empezó a dibujar porque embarazó y tenía que salir de la casa de sus padres y todo eso. Entonces, las historietas fueron la manera con que ella empezó a trabajar, y siempre trabajó con eso hasta los años 2000 y pico, que empezó a escribir novelas. Entonces, fue por un propósito más de necesidad y de lo que entendía que podía hacer como un trabajo y vivir de eso. Al Ujú. cambio, Power Paola también dibujaba sola y todo eso, pero ella logró hacer como se graduar en dibujo, artes plásticas y todo eso. Y también desde el inicio de su trayectoria se vinculó a grupos de personas y colectivos y residencias artísticas. Entonces, yo creo que eso de lo generacional es muy fuerte si pensamos en las dos trayectorias. Claro. Y Power Paola también empezó con los blogs Ujú. y cómics en internet y cosas así, y también con exposiciones, porque ella también pinta y tiene otros tipos de obras de arte, digamos. Y también, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Por ejemplo, que además en cuestión de que se están incluyendo escritoras y creadoras dentro del ámbito de la historieta, también es ubicar de qué hablan, ¿no? El contenido que tienen, creo que es bastante fructífero y más para nuestra época, donde nuevamente está resonando el movimiento feminista, donde tenemos mucha cabida también las mujeres para empezar a exponer las cuestiones que se consideran desiguales, ¿no? Dentro de la sociedad. Y veo, por ejemplo, que uno de los fuertes que se incluyen con estas historietistas es justo el papel que toma la mujer y que no se salen, por ejemplo, de
esta cuestión que marca mucho a la historieta, como es la cuestión caricaturesca, ¿no? Como que exponer justamente la vida real de una manera divertida, más chistosa, con un aire que sea más ameno y que al mismo tiempo nos veamos expuestas como sociedad, como mujeres, a través de sus dibujos. ¿Qué me puedes decir de estos contenidos que ubicamos dentro de las dos historietistas? Bueno, con Maitena, creo que Maitena seguramente es como una vencedora porque llevó ahí la historieta con personajes mujeres para todo el mundo y es, es, um, es chistoso incluso porque cuando ella habla de sus cómics, ella dice en las entrevistas algo como, porque esas mujeres son muy porteñas y todo eso, pero otras personas que viven en otros lugares y países del mundo muchas mujeres también se comprenden en estas historietas y eso es lo que es más lindo del arte de una manera general, cuando uno se siente cercano del tema o de los personajes y todo eso. Entonces, Maitena hablaba más por la vía del chiste, seguramente. Y bueno, Power Paola, aunque también hay unos cuadritos muy chistosos y todo eso, ella se va más por el camino de la autobiografía y de su propia historia. Yo también creo que Maitena hable de su historia también cuando hace chistes, pero es algo como más sencillo y creo que en Power Paola se puede ver se sigue la intensidad de una narrativa completa porque es lo que llamamos nosotros de novela gráfica. Entonces se puede percibir como un inicio, un medio y un fin de la historieta y es muchas veces en el formato del libro, es algo más completo, es un libro como con más de 50 páginas y todo eso. Entonces creo que se puede acercarse de la vida de ella. Y también habla más del tema, habla siempre de ella en relación con otras personas. Entonces la familia, las hermanas, la madre, las amigas, la escuela. Incluso habla también de identidad y una de las características que pienso que es muy interesante en ella es que la identidad está muy fuerte porque siempre habla de ella misma y dice, bueno, soy ecuatoriana colombiana. Entonces eso es esta cuestión de territorio y es parte de su vida. Maitena también, por muchos años ella vivió con su familia en Uruguay. Ajá. Pero en sus cómics no es algo que nosotros nos damos cuenta, porque siempre escribe y dibuja con una idea de lo que es más general. Ajá, más generalizada. Y más generalizada. Entonces, Power Paola, y yo pienso que también en otras historietistas de Brasil o de otras partes del mundo que se acerca más de la idea de novela gráfica, nosotras las lectoras y lectores, podemos acercarnos más de quién es esta persona y qué piensa y algo más íntimo. Claro que sí. También, por ejemplo, la recepción en cuanto al proceso de traducción. ¿Tú cómo has visto que se lleve a cabo esta circunstancia de que ya empiezan a conocerla? Digo, ya por lo menos Maitena tenía ya renombre o ya estaba trabajando desde hace mucho tiempo antes que Power Paola, pero ¿tú cómo ves que se lleve a cabo este proceso de recepción cuando hay, en este caso, traducciones, cuando, por ejemplo, hay quienes pues participan de la historieta, como en estos dos casos, una de una manera más generalizada, donde creo que
como mujeres nos identificamos más, ¿no? Situaciones que nos expone y nos hace más humanas, ¿no? Pero en este caso, ¿tú cómo observaste a través de tu investigación este proceso de recepción? Porque claro, hay muchas otras historietistas, pero también es difícil llegar a un nivel de popularidad tan grande como el que ellas están logrando. Sí, incluso en este año 2021, el libro Virus Tropical de Power Paola cumple 10 años, porque la primera vez que se lo publicó en Argentina era en 2011. Entonces también es interesante pensar cómo ya hace mucho tiempo, como 10 años es mucho tiempo ahora, ¿verdad? Sí. Bueno, Pues sí, mucho pasa en 10 años. sí, si en un año pasan tantas cosas, imagínate en 10. Pero bueno, cuando Maitena llega a Brasil en 2003, ya hace como unos 5 años que sus libros, se publican sus libros en otras partes de Argentina o otros países, España y otros países, Francia y todo eso. Y en el mismo año ella se la publican como en revistas femeninas, revista Cláudia en Brasil, en uno de los periódicos más leídos como del sur, de la parte sureste de Brasil, que es Folha de São Paulo, y también los libros de mujeres alteradas. Entonces, en el mismo año es como un boom. Sí, cuando Maitena llega es como, está en todas las partes. Y creo que eso también estimuló con que muchas personas de diversos lugares leyeran Maitena, porque estaba en distintos soportes y todo eso. Sí, podemos decir que la Maitena estuvo como en su reino de la única mujer historietista hispanohablante en Brasil por más o menos 6 años. Pero después cuando llega para Paola, aunque su primera publicación, Virus Tropical, es de 2014, ahora en la investigación yo veo que ella estaba presente en Brasil muchos años antes. Entonces, con lo que yo decía sobre los colectivos y residencias, entonces el primer dato que encontré es que ella estuvo en una feria de historietas en Brasil, en Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, como en 2009. Entonces es una de las ferias más importantes también de cómics de Brasil. Y también, además de eso, ella publicó muchas ilustraciones, como en libros de niños, entonces hay libros con ilustraciones suyas, también ilustraciones en una editorial que después es la editorial que va a publicar su segunda novela gráfica, que se llama QP. Entonces eso pasa como en 2017, si no me equivoco. Sí, sí. Y también en el medio de todo eso, ella también empieza a trabajar con los periódicos, también el mismo periódico que trabajó Maitena, Folha de São Paulo. Entonces, yo creo, cuando veo la trayectoria de Power Paola, a mí me parece que es un tipo de estilo que muchos de los historietistas, perdón, incluso de Brasil, también siguen, que es eso de conectarse con otras personas en colectivos, crear publicaciones conjuntas con otras personas y participar de residencias artísticas, y también trabajando en las dos frentes, tanto el virtual como
los libros, el papel. Entonces creo que es como una tendencia ahora que pasa, al menos entre los años 2000 y 2019, que es donde yo encierro la investigación de los datos, ¿verdad? Así es, y sabes qué, que también creo que a través de las redes sociales que ahora pues están más en boga y que podemos tener al alcance cualquiera, es muy importante ver que también ellas participan de estas redes sociales y que entran más en contacto con su público, ¿no? Y que también pueden conocerse mucho a través de estas herramientas. Es interesante que Maitena, hablando de las redes sociales, Maitena empieza con el Instagram cuando ella percibe que su último libro de historietas, que es Lo peor y lo mejor de Maitena, que es como creo 2015, algo así, en el cual ella utiliza los primeros dibujos que hizo en las revistas Fiero y Superhumor y algo así. Y las ventas del libro no son muy buenas. Entonces ella empieza en Instagram para promocionar sus propios libros en 2016, algo así, si no me equivoco en las fechas. Pero esto yo pensé que es interesante porque mientras la nueva generación nace con Instagram, TikTok Así y es. cosas así para hacer la promoción de los trabajos y cosas así, del arte, ella tiene que como, bueno, voy a empezar con eso porque las ventas no salen muy bien, entonces es como una necesidad. Sí. Difundir y sumarte a las nuevas plataformas, redes sociales. Y bueno, también te iba a preguntar acerca de, ¿tú has traducido algunas novelas o algunos cómics, historietas, o que te llame la atención a partir de esta investigación llevarlo a cabo? Sí, bueno, creo que desde la graduación traducir historietas era como un sueño que tenía. Y bueno, en la graduación conocí a un traductor de historietas y todo, y me puse eso en la cabeza y cuando salí del interior de mi estado para ir vivir a São Paulo, que es la capital del estado de São Paulo, y una de las ciudades más grandes la más grande creo de Brasil, intenté conectar con editoriales para hacer los trabajos y ahora en este momento creo que las personas que investigan historietas y todo, ellos ya conocen un poco mi nombre y a veces me invitan a participar de los trabajos. Entonces, Buenísimo. sí, genial, porque bueno, yo creo que ahora es el momento, ¿verdad? Porque está todo Claro. pasando, especialmente con lo de la pandemia, entonces vamos a trabajar con lo que podemos y con lo de la internet también es más fácil de contactar a las personas, pero bueno, la historia que en 2018, una novela gráfica se llama Cinco por Infinito, que es de un autor, artista de España, Esteban Maroto. Bueno, creo que él publicó estos cómics en el formato de revista inicialmente en los años 70 y pico. Wow. Entonces, esta editorial en particular está como haciendo un rescate de obras que son muy buenas y también creo que por de los derechos del autor y cosas así, entonces cuanto más vieja la obra, mejor, ¿verdad? Entonces, Claro. incluso creo que eso es una de las cosas que impide que se publiquen más mujeres historietistas en Brasil, porque pensar por la perspectiva de la editorial sale mucho más costoso
publicar una traducción Sí, que un libro de un autor o historietista nacional. así Entonces, es. creo que eso también es uno de los problemas actualmente, si pensamos así. Y bueno, y hice ese trabajo y también el primero en el que participé fue por una otra editorial de Brasil también. Y esta producción es de autores de Perú, entonces Ujú. se llama Rupei, Rupei. Y, y también es una historia muy interesante porque también es una novela gráfica. Entonces, Ah, muy creo bien. que ahora cuando se busca historietistas de Hispanoamérica en Brasil, lo que encontramos es mucho de novelas gráficas. Sí. Incluso si antes se las publicaron en el formato de periódico o revista, ahora Ujú. se encuentra como el libro completo, digamos así. Oye, y por ejemplo, tú ahora que, bueno, que toda esta trayectoria que nos platicas y que tienes, pues ya bastante conocimiento acerca de las historietas, de las novelas gráficas, cuéntanos qué es lo que a ti más te llama la atención en cuestión social. ¿Qué es lo que tú consideras que logran las historietas? Porque creo yo que además tienen varias funciones, ¿no? Un motivo muy importante, pues claro que es la creación del arte, ¿no? Y lo que consiguen a través de eso como alguna otra propuesta artística. Sin embargo, en las historietas existe también un trasfondo que como se populariza o también se distribuye a través de periódicos que son medios de información que están más cercanos a nosotros, que son baratos y que bueno, se ha llevado una cultura de consumirlo. ¿Por qué consideras que tenga esta importancia las historietas en nuestros días? Ujú. Bueno, mucho se habla en Brasil de la importancia de la historieta en la educación en general, para cualquier estudiantes de cualquier edad, pero no solo como una manera de introducir los niños, las niñas a la lectura, porque se puede trabajar al mismo tiempo con los libros y las historietas. Ujú, Pero creo que hay también una intertextualidad que se ujú, puede trabajar con historietas y películas, que es muy interesante para que bueno, los jóvenes, a ellos les gusten eso del arte en general. Y las novelas gráficas, sobre todo las que se hacen por colectivos o con la participación de mujeres, ujú. que están más conectadas con causas sociales de una manera general. Entonces es como, es más fácil encontrar temas, debates o cuestionamientos sobre el papel de la mujer o cuestiones de raza en novelas gráficas que son hechas por artistas mujeres o mujeres trans también. Ah, Entonces, sí. y es interesante que hay una artista Ujú, que era muy famosa desde los años 70 en Brasil, que hoy se ve como una mujer trans. Entonces, acompañar sus trabajos, ella se llama Laeti. Entonces, acompañar sus trabajos hoy en día es muy lindo porque ah, uno ve la trayectoria y cómo una persona cambia en la vida y cómo también cambian los temas con los que trabaja y cómo es importante, en mi opinión, ver la vida de la persona como una vida completa, como un todo, así como no se puede juzgar a uno por lo que hizo, que no hizo, si no se considera como toda la trayectoria de la vida de la persona. Pero bueno, en estas novelas gráficas es más,
hay como trabajar otros temas, tanto en la escuela como cuando se encuentra con amigos en otros espacios para hablar de cómics o eventos y todo eso. Incluso Power Paola trabajó y participó de una residencia en la cual la Echi, esta mujer trans historietista que hablo ahora, organizó con otros artistas de Brasil. Entonces, Power Paola participó como creo en esta publicación es de los 2017, algo así. Entonces ahí se ve la conexión entre brasileros, brasileras y personas, bueno, artistas hispanohablantes de otras partes de América Latina. Buenísimo, se vuelve una red también entre historietistas, ¿no? Pareciera que gracias a estas motivaciones que dices, que sugieres también, que es muy importante que se lleve de la mano en la educación y que además de que pueda formar parte justo de una herramienta para que le entren a la literatura o que lo lleven a cabo de la misma manera, es pues muy importante saber que se están abriendo muchos en las historietas a hablar de problemas y de conflictos sociales que nos atañen a todos, ¿no? Que es muy importante, por ejemplo, hablar de racismo, hablar de las orientaciones sexuales, de la identidad, del género y muchas cuestiones que parten a lo mejor de, como dices tú, de un individual y se van haciendo o creando para un colectivo y para una identificación de muchas personas que también está resonando tantos problemas y que a veces no sabemos cómo interactuar con ellos o desde dónde ubicar o investigar acerca de ellos y a veces creemos que en una historieta, bueno, son dibujos o son caricaturas y vemos que el trasfondo en realidad también denuncian ciertas circunstancias, también promueven y mueven el sentido analítico y crítico de sus lectores, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, ya que nos empezaste a recomendar a una historietista trans, me gustaría que nos platicaras si conoces a otros tantos para que nos platiques aquí de nombres, que la gente de Componentes Literarios se acerque también a ellos, puede que a través de sus redes sociales, de Instagram o de sus libros a través de que conozcamos el nombre de estos autores. Bueno, si quieren buscar como más mujeres a través de este colectivo de Power Paola, hay uno que se llama Chicks on Comics y en él hay incluso artistas brasileñas, una que se llama Chiquinha. Después puede escribir si prefieren. Sí, sí, no te preocupes. Si no, yo en la caja de descripción del episodio les dejo. Entonces hay Chiquinha, hay también Sole Otero, que es de Argentina, si no me equivoco. Hay Agustina Guerrero, que es de Argentina, pero creo que ahora vive en España. Hay también unas otras cosas para decir que yo no hablo de superhéroes. Hay una edición nueva de Wonder Woman, Mujer Maravilla, Mujer Maravilla en portugués, que se trata de una perspectiva de una Mujer Maravilla brasilera. Entonces también sí. Y hay una otra que a mí me gusta muchísimo, que es de Mari Cunning. Se llama Black Silence y es de Brasil también. Todavía no se ha traducido esta, pero un día quizás yo quiero hacer ese trabajo. También, ojalá y a ti te toque hacer esa Sí. traducción. Que ya te llamen. Sí, hay mucha gente, muchas historias, mucha gente buena y buena en el arte y también en las conexiones y la amistad, porque cuando uno se va a los eventos, es uno de los eventos más gratificantes, se puede decir así, Sí, sí. porque la gente siempre es muy amable y en general se puede hablar de lo que te gusta y hacer críticas y platicar un montón, entonces
se dice, el universo de las historietas está muy bueno, pero ahora con más eventos con mujeres y otras comunidades también creo que en mi perspectiva está mejor. Sí, se está ampliando, ¿no? Se está Se ampliando está tanto ampliando, el público, la recepción, y es buenísimo porque también creo que el proceso de traducción ayuda evidentemente a que le llegue el trabajo de algunos a otros países, a otros lugares, ¿no? Entonces eso es muy importante y el apoyo también y que las personas estén también al pie del cañón para que estén pidiendo que ya se traduzcan a otros, a sus países, ¿no? Porque creo que sí es muy importante también reconocer eso que nos decías, el conflicto monetario que existe y económico alrededor de qué implica que se traduzca a alguien. Y por otro lado, también ver la cuestión social, ver los conflictos que tienen relevancia en algún sitio y que pueden ajustarse a otros lugares comunes. Y otra cosa que me llamó mucho la atención que nos acabas de decir es la manera en cómo vuelven a retomar un personaje que ha sido un ícono, que como superheroína en este caso, la Mujer Maravilla, y que se retoma como haciendo un tipo intertexto, que diríamos en la literatura, retomar un tema o retomar a un personaje para traerlo y actualizarlo, ¿no? Con las necesidades de las mujeres actuales y de las heroínas actuales. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de este texto, de esta historieta de la Mujer Maravilla? ¿Qué cambios podríamos encontrar allí? Bueno, se hubo muchas críticas alrededor de esta historieta en Brasil porque no invitaron a nadie de Brasil para contextualizar artísticamente la historieta. Entonces, eso pasó. Y bueno, me pongo muy contenta que sí, ahora hay esta visibilidad hacia Brasil y cosas Así es. así en Estados Unidos a través de los cómics. Eso es estupendo. Pero también me preocupa un poco eso que dicen de aculturación o que no, el script de la historieta tiene sus problemas porque mezcla el folclore de Brasil con lo de Grecia, por ejemplo. Entonces hay las mezclas y cosas así. Pero cuando se ve la personaje y esa idea inicial de que se supone que es una personaje de Brasil, a mí me pongo muy contenta porque yo pienso que es el inicio de un cambio también, Sí. que, bueno, la historia inicial de Mujer Maravilla se pone a través de su comunidad y cómo ellas eran como amazonas. Entonces ellos utilizaron esa idea de Amazonas y la personaje de Brasil se parece a una, físicamente digo, a Sí, una sí. mujer indígena de Amazonas en Brasil. Que sí, está muy bien, creo que es una idea genial, pero después, bueno, creo que todavía tienen que crecer un poco en el desarrollo de la historia. Claro, es que sabes que también es ese proceso de transición, y bien lo apuntas tú, es muy importante porque por algo se inicia, ¿no? Y aparte, al iniciarlo quiere decir que también hay pues un punto en el que veamos que es necesario que se comience también a hablar y a contextualizar a lo mejor héroes o personajes que existen ya de antaño y que han sido íconos, pero trasladarlos a nuestros contextos, ¿no? Es como estaba pensando, no hace mucho tuvimos algunas cápsulas sobre fantomas, ¿no? Que igual es una historieta que no inicia en México, pero en México se retoma y después Julio Cortázar lo retoma y entonces va mutando, digamos, ese mismo personaje, pero porque es necesario también acudir a ciertos lugares
que nos hacen partícipe de ellos para que el público también se identifique. Es lo mismo que también resuena como crítica, decir, bueno, sí, existe la Mujer Maravilla, pero no todas las mujeres nos vemos identificadas ni físicamente ni en contexto, ¿no? No todas las mujeres tenemos esas mismas raíces, ni estamos ocupándonos de problemas o conflictos que ella se ocupa, y entonces sería bueno traerlo a nuestra propia visión, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por algo se empieza a lo mejor y se van a encontrar con algunas compensaciones y descompensaciones alrededor de esta transición, pero al final de cuentas el atreverse y el que inicie es lo importante. Sí, sí. Y bueno, nada más para que terminemos, me gustaría mucho que nos platicaras en qué redes sociales te pueden encontrar o si tienes alguna en específico para que la gente que esté más interesada y le den ganas de conocerte también a través de redes sociales, pues te contacten por este medio. Sí, bueno, yo tengo ahora en este momento el Facebook, entonces es mi nombre como Bárbara Zocal y no hay muchos, entonces creo que es fácil encontrarme. Encontrarte. Sí, si no, accedan a nuestras redes sociales en Facebook para que le den clic ahí a la etiqueta de Bárbara y ahí puedan también encontrarla con mayor facilidad. Y bueno, yo también les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos como Componentes Literarios, ya saben que en TikTok, en Facebook y en Instagram, y asimismo todos los domingos les traemos un nuevo episodio, ya sea tecito o una entrevista con un invitado como el día de hoy, con una invitadaza como lo fue Bárbara Socao, y todos los domingos a través de YouTube, Spotify, Google Podcast y Anchor. Bueno, muchas gracias por la invitación y está estupendo. Muchas gracias a ti, Bárbara, de verdad. Me da mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros. Qué amena plática, me ha encantado y la manera en que lo desenvolviste. Pues muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado este episodio. Yo soy Gaby Pérez y esto fue Componentes Literarios.